No puedes iniciar. Perfecto. Me avisas cuando ya esté la administración, Héctor, por favor. El compañero Helio ya está conectado al YouTube. Sí. Disponga usted. Le estoy Perfecto, aguardando solamente pásame la administración, por favor. Sí. inmediatamente. Sí. Fíjate que ahora que lo veo a la distancia, yo no sabía que me iba a ir bien. Yo sabía que no iba a hacer nada en contra de mis principios. Eso lo tenía claro. Creo que hay que cerrar el micro a Y tenía todos, ¿eh? bastante trabajo, bueno, tenía Sí, la si no que me está pasando posibilidad. la administración Héctor, todavía. Héctor, pásame. Estoy esperando que Héctor Alba me pase la administración para poder comenzar. Sí, sí. El, Cuando guste, compañero Helio, ya está usted al frente de la administración. Perfecto. Vamos a trabajar. Bien, muy buenas noches con todos los compañeros, amigos, simpatizantes y público en general de nuestro seminario de 1924 al 2024, los primeros 100 años. En esta noche contamos con la presencia del doctor Andrés Orgaz, discúlpenme, ¿no? Él es doctor en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México, también tiene maestría en Historia en la misma universidad y la licenciatura en Historia también en la UNAM. Le agradecemos la presencia, él es autor de varios textos sobre el periodismo en México y sobre todo un libro que salió en 1923, si mal no recuerdo, si me corrige el doctor si me equivoco, que trataba sobre Manuel Ugarte, José Carlos Maratti y Ayala La Torre, tres personajes en un mundo en revolución. El título exacto es Ugarte, Maratti y Ayala La Torre, latinoamericanos en un mundo en revolución. Antes de empezar, le quería ceder la palabra, porque habíamos quedado así, a la compañera Carmen Matos, a la cual le agradecemos muchísimo la gestión que ha hecho para poder contar con la presencia del doctor Gas, y en previa coordinación con él, que quería leer un texto introductorio a la actual conferencia. Adelante, compañera Carmen. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, doctor, por estar presente con nosotros. Gracias a Héctor, a Jesús y a todos los otros compañeros amigos. Eh, Quiero leerles nada más una pequeña introducción sobre un tema muy interesante que toca el doctor en Cuadernos Americanos, en el número 177, hace cosa de 3 años. Y es un artículo que nos da un poquito, es una introducción, nada más, pero que nos da una idea de el inicio, digamos, del interés que él tiene en centrar este concepto de Indoamérica como civilización que propone Víctor Raúl. Entonces, permítame leer 2 minutos nada más y enseguida le damos el paso al doctor para que él abra con la ponencia que él haya visto interesante para nosotros. Este artículo busca definir la concepción de Ay, civilización. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, ¿verdad? ¿Se sí, escucha sí, bien? perfecto, Perfecto. Este artículo busca perfecto, definir la perfecto. concepción de civilización en la obra de Víctor Raúl Aya de la Torre, que nace en 1895 hasta 1979. Y también mostrar
Cómo la preocupación por dicho concepto, en apariencia puramente académica, está inevitablemente unida a la militancia política de su autor. Haya de la Torre dedicó páginas a explicar por qué América Latina, o más bien Indoamérica, merecía ser considerada como una civilización única y consciente de sí misma. No está de más recordar que esta idea surgió en un contexto en el cual el cuestionamiento del orden mundial imaginado por Occidente y el deseo de definir las partes del mundo frente a sí mismas y no frente a Europa o Estados Unidos, dieron nacimiento a toda una generación de pensadores, activistas y revolucionarios a la cual Haya de la Torre y su concepto de civilización pertenecen de lleno. Y para terminar, la labor intelectual de Haya de la Torre es inseparable de su actividad política y su llamado a una revolución continental. Ese continente latinoamericano, que era su objeto de estudio, su área de actividad militante, con la llegada de la generación del dirigente peruano, vivió el ascenso en los ambientes intelectuales de una nueva categoría de pensador y activista. Surgida a comienzos del siglo XX, esa generación fue testigo de las obvias fallas del sistema mundial y en su seno se multiplicaban las críticas y la búsqueda de nuevos modelos, no solo en América Latina. Y ahí en adelante es un artículo interesantísimo de veintitantas páginas que luego se los vamos a pasar. Dejo en presencia de ustedes a el doctor Andrés Orgaz. Gracias, doctor. Muchas gracias, Carmen. Doctor Orgaz, la tribuna es tuya. Adelante. Buenas noches a todos. Gracias a quienes nos están viendo. Muchas gracias por la invitación a todo el mundo. En efecto, bueno, vamos a hablar de Haya de la Torre y del APRA entonces, pero como ya dijeron ustedes, estoy aquí para hablarles de Haya de la Torre a través del trabajo que logré publicar a finales del año pasado. Este libro sobre Ugarte, Mariátegui y Haya de la Torre, que subtítulo Latinoamericanos en un mundo en revolución. Aquí énfasis en la cuestión del mundo, porque de lo que me ocupé en este trabajo y que creo que tiene una cuestión que tiene un gran futuro si se investiga más por ese lado, nuestra historia latinoamericana, nuestras historias nacionales, es como para entender cómo puede surgir en la década de los 20 una figura de un pensador y un militante como Haya de la Torre y un movimiento como el APRA. Se tienen que tomar en cuenta no solamente las circunstancias propias a Perú, sino además las consecuencias propias a América Latina, cosa que además están muy claras en un nombre tan latinoamericano como él. El continente siempre le interesó profundamente. Pero además, y aquí es donde voy más allá, el contexto mundial en el cual no solamente surge un hombre como él, sino también en el cual va a vivir y del cual nunca se va a separar. Porque lo que quería dejar en claro en este trabajo y de lo que espero poder hablarles ahorita, es como el surgimiento del APRA es sintomático de un mundo en el cual, en efecto, como ya se nos ha dicho, están surgiendo modelos nuevos en el mundo entero, porque una de las consecuencias de la internacionalización del mundo gracias al imperialismo occidental es que ahora el mundo sufre cada vez más consecuencias similares y por tanto existen cada vez más movimientos y personas que están en posición de cuestionar una misma realidad, sin importar en qué parte del mundo se encuentren, sin importar las divergencias locales, y empezar a proponer cosas similares. Para comenzar, en qué mundo surge un hombre como Haya de la Torre? Ya para 1900, es decir, el mundo se caracteriza por haber llegado a lo que podremos definir como la edad de oro de la época imperialista, del mundo colonial europeo. Para todo efecto práctico, todo el planeta, salvo contadísimas excepciones, están divididas entre las grandes potencias coloniales y los territorios colonizados. Estrictamente hablando, las únicas excepciones son América Latina, justamente, y esto es importante, y uno que otro países de Asia y África, como Marruecos, China, el Imperio Otomano,
que estrictamente hablando no son colonias, porque son países soberanos con sus propios gobiernos, pero que en la práctica están empezando a constatar cada vez más que su soberanía es teórica, que en un universo en el cual el mundo está dividido entre colonizadores y colonizados, estar en este espacio intermedio no garantiza soberanía. Los países latinoamericanos son soberanos estrictamente hablando, pero su economía depende casi completamente de inversiones extranjeras. En muchos casos, en estos países no tienen libertad diplomática. Y más importante aún para América Latina, a partir de 1898 empieza una nueva época de intervenciones estadounidenses en el continente. 1898 es una fecha importante para este fenómeno, puesto que es la fecha en la cual Estados Unidos, para todo efecto práctico, se apodera de la independencia cubana recién obtenida y reemplaza a España como el país que controla la economía cubana. Estos tres autores a los cuales estudié, Ugarte, Mariate y Gaya de la Torre, sin contar otros más, consideran todos que esta fecha es muy importante para el despertar de su interés por esta cuestión, que los va a motivar el resto de sus vidas, que es la cuestión de los países latinoamericanos llevan prácticamente 100 años de independencia y sin embargo en la práctica no son independientes. No los consideran independientes, no solamente porque han dado el salto algunos de ellos del control español al control estadounidense, sino además porque económicamente hablando son países dependientes, que dependen completamente de la inversión extranjera, de los productos manufacturados extranjeros, que están gobernados a partir del último tercio del siglo XIX por oligarquías, en muchos casos teóricamente democráticas, en la práctica no, y que si por un lado han garantizado una cierta estabilidad en estos países que sufrieron constantemente guerras en el siglo XIX, también garantizaron que el desarrollo del capitalismo, como les llega desde fuera, gracias a las inversiones estadounidenses y europeas, ha modificado profundamente las sociedades en las cuales viven. Los hombres como Gaya de la Torre son un producto de esta transformación de la sociedad. Las sociedades latinoamericanas empiezan a industrializarse muy ligeramente. Los campesinos entran a los circuitos internacionales de intercambios, lo cual quiere decir que empiezan a sufrir las consecuencias de las crisis mundiales. Algunos de ellos campesinos sin tierra en especial, tienen que huir a la ciudad y se vuelven los primeros obreros en los primeros enclaves industriales, lo cual trae sus propias complicaciones y sus propias reivindicaciones nuevas. Al lado de esto, gracias a la educación, al desarrollo de la educación y de las instituciones, empieza a surgir una clase media que está nutrida con este discurso típico del siglo XIX, gente que se cría con palabras como democracia, república, soberanía, nación, autodeterminación de los pueblos, pero que en la práctica empieza a constatar cada vez más que esas palabras no se aplican a las realidades latinoamericanas, que son países cada vez más sometidos y en un mundo en el cual, como la mayoría de los países son en realidad territorios colonizados, empieza a surgir en esta nueva generación de comienzos del siglo XX un gran miedo a que la colonización que empieza, como dice Manuel Ugarte, como colonización económica, se transforma en colonización cultural. Es decir, la idea ya presente en América Latina en esas fechas de que no hay otro sistema para modernizarse que el sistema que proponen las grandes potencias y en América Latina especialmente Estados Unidos, y que por tanto no existe ningún mecanismo para librarse de esa dependencia, para recuperar esa soberanía a la cual se le da tanta importancia desde las independencias, y para resolver los nuevos problemas que trae consigo la modernización. ¿Qué se va a hacer con el movimiento obrero? ¿Qué se va a hacer con la condición social? ¿Qué se va a hacer con el nuevo campesinado que reclama tierras, que reclama mejora de condiciones de vida? Y es en este ambiente, que no es solamente latinoamericano, sino además mundial, que estos debates empiezan a darse. Es muy relevante, creo, recordar que el historiador John Hart, en su trabajo sobre la Revolución Mexicana,
nos recuerda que en el año 1900 hay una crisis fiscal provocada por el retiro de las inversiones extranjeras en México, Rusia, Turquía, Irán y China. 5 países que comparten esta característica, que no son colonias, pero tampoco son grandes potencias. Países cuyas economías están sometidas a los vaivenes de las crisis internacionales, que dependen de inversiones extranjeras, que entran en crisis fiscal en el mismo año y que en los siguientes 10 años van a entrar todos en revolución. Hay una revolución en Rusia en 1905 por la catástrofe económica que provoca en la región. Hay una revolución en Irán en 1906. Luego hay una revolución en el Imperio Otomano en 1908, la Revolución Mexicana de 1910, y en 1911 hay una revolución en China. Prácticamente todas estas revoluciones las vamos a encontrar en los textos de estos autores y en especial de Aya de la Torre. Son esta nueva generación de estudiantes de profesiones liberales que a través de las universidades y del fenómeno de las universidades populares, un fenómeno socialista en Europa que traen a América Latina, esta noción de una universidad para toda la gente que no puede pagar ni una universidad de Estado, empiezan a debatir esta cuestión, empiezan a observar lo que está pasando en el resto del mundo, empiezan a observar las revoluciones que ocurren. La Revolución Mexicana, se sabe la influencia enorme que tuvo sobre Aya de la Torre, que además pudo en los años 20 verla personalmente cuando se tuvo que exiliar. Pero se sabe también, por ejemplo, los textos que escribió sobre la revolución que estalló en China en 1911. Estos son eventos mundiales que esta gente está observando y están constatando que se encuentran inmersos en este mismo contexto. Un contexto tanto más internacional, porque en 1914 ocurre un evento suplementario que toda esta gente va a resaltar como un elemento más que va a motivar su militancia, que es la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es interpretada por mucha gente en esas fechas como la prueba fehaciente de que el famoso sistema de desarrollo occidental ha fracasado. La Primera Guerra Mundial es una catástrofe humana, es una catástrofe económica, es una catástrofe que los pueblos colonizados viven en carne propia porque ellos son arrastrados a esta guerra. Pero aún desde América Latina, las nuevas generaciones estudiantiles a las que se les crió con este pensamiento positivista occidental, que considera que hay un modelo de modernización y que es el que llega desde Europa, de Estados Unidos, observan la Primera Guerra Mundial y concluyen que ese modelo fracasó. Occidente ya no puede pretender tener el predominio moral, la autoridad moral, cuando se destruyó a sí mismo con esa guerra y además destruyó a buena parte del mundo con esa guerra. No es coincidencia que este tipo de pensamiento se encuentre tanto en Manuel Ugarte, el socialista argentino, que fue extremadamente importante tanto en el desarrollo de las universidades populares en Argentina, como en la defensa de la Revolución Mexicana en el continente, como en la admiración de nuevos modelos de países asiáticos que según él podrían servir de modelos para América Latina. Esta idea de que Europa traicionó la confianza que se tenía en ella, se encuentra en él, se encuentra en Mariátegui, se encuentra en Aya de la Torre, se va a encontrar también entre los bolcheviques en Rusia. Cuando la Revolución Rusa empieza en 1917, otro modelo que esta generación va a observar, la conclusión que extraen todos es que la revolución se justifica no solamente por los defectos de este modelo occidental que ya lleva todo el siglo XIX implantándose en el mundo entero, sino que también se justifica por la coyuntura de la Primera Guerra Mundial. El hecho de que haya ocurrido la guerra justifica una revolución en contra de los países que la provocaron. Y sin embargo, en paralelo a este asunto, en paralelo a esta desconfianza que surge cada vez más en estas generaciones frente a Occidente, tenemos también otra consecuencia del triunfo del sistema imperialista europeo, que es que las corrientes de pensamiento también se están internacionalizando. Y para 1900, la transformación de la sociedad latinoamericana,
la aparición de un nuevo campesinado que depende del comercio internacional, la aparición de una clase obrera proletaria auténtica, la aparición de una nueva clase media que anhela una transformación en las prioridades del gobierno, ocurre al mismo tiempo en el cual llegan desde Europa nuevas corrientes de pensamiento, algunas de ellas ya con varias décadas de planeación, como la cuestión del Estado-Nación, de la nación soberana, la importancia de las constituciones, pero también nuevas corrientes de pensamiento que pretenden responder a las nuevas realidades sociales que surgieron en el continente, la llegada del socialismo. El socialismo que pretende responder también a estas interrogantes sobre ¿existe acaso otro sistema para modernizarse? Otro sistema de desarrollo para las naciones. Y que es un socialismo que, como lo demuestra la obra de Aya de la Torre, a pesar de que llega con una cierta apariencia desde Europa, se va a transformar rápidamente en todos los países a los cuales entró, porque las realidades locales van a influir la manera en la cual estas nuevas generaciones empiezan a verlo. De ahí que en la década de 1920 es cuando esta generación, educada en esta dualidad, por un lado, un puro producto del desarrollo moderno occidental, y por otro lado una generación que constata los fracasos de este modelo, una generación que acaba de ver al mundo salir de la Primera Guerra Mundial, una generación que está empezando a dejar de ver a Europa y está empezando a ver a otras regiones del mundo para quizás encontrar modelos, no solamente con su revolución, sino también México con la suya, China con la suya, y en la década de los 30 aún más países que van a servir de modelos. No es coincidencia que estas personas van a empezar a militar, a enfrentarse a los gobiernos, a sus gobiernos, a sus propios gobiernos, y a empezar en efecto a teorizar que quizás las problemáticas que enfrentan sus países, en el caso ya de la Torre, los problemas que enfrenta Perú, quizás no son únicamente problemáticas nacionales, y que se están enfrentando a una cuestión internacional o en cualquier caso claramente continental. Por esta idea de que el continente latinoamericano comparte muchas características, comparte un país colonizador en potencia, particularmente presente, que es Estados Unidos, y quizás, creen ellos, comparten un modelo para salvarse a sí mismos de la pérdida de soberanía y para salvarse de la modernización capitalista. Este país va a ser México. Cuando en México estalla la revolución en 1910, pensadores como Ugarte, María Tigueya de la Torre, Antonio Mella en Cuba, gente que se conoció, gente que intercambió cartas, gente que va a armar alianzas, va a crear organizaciones y luego se va a dividir cuando entre nos lleguen los conflictos doctrinarios. Son gente que observa a México y concluye que ahí puede estar por fin empezando una reacción continental a los peores efectos del siglo XIX imperialista. De ahí que entre las muchas fundaciones del APRA que hubo, las diversas que hubo, una de ellas haya dado en México. No es coincidencia que Aya de la Torre, después de haber sido militante estudiantil, de haber manifestado en contra de los gobiernos en Perú, de haber tenido que exiliarse, se haya exiliado como tantos otros pensadores de su generación a México y haya concluido que lo que está pasando en México es quizás el modelo que sirve para la transformación de todo el continente. Pero si está viendo a México en 1920, 21, 22, en esas fechas la gente como él también está viendo a la Unión Soviética. De hecho, a la Rusia revolucionaria, todavía no se funda la Unión Soviética, pero desde el 17 ya hay una revolución en Rusia que está tratando de fomentar una solidaridad. Y más interesante aún, a mi gusto, creo, que para la década de los 20. ¿Perdón? Que para la década de los 20, Aya de la Torre también ya está escribiendo y observando lo que está pasando en China. Porque desde 1911 en China hay una revolución que abolió el imperio, que estableció una república
Y desde y desde finales de la década de 1910 ya existe en China una cosa llamada el Kuomintang, el Partido Nacional Chino. ¿Y qué es lo que nos dice allá de la Torre? Es los chinos están llevando a cabo la transformación que yo quisiera llevar a cabo en América Latina. Un partido, un partido que una los tres elementos que a su modo de ver son necesarios para transformar a la sociedad latinoamericana: nacionalismo, es decir, defensa de la soberanía nacional, enemistad con la intervención económica extranjera o intervención militar en países soberanos, socialismo, es decir, este nuevo elemento que permite resolver los nuevos problemas sociales que provoca el capitalismo moderno, pero además un socialismo a la China, es decir, un socialismo para un país que es masivamente agrícola, por tanto un socialismo campesino que se define antes que nada por la reforma agraria y el reparto de tierras, es decir, una cosa que se adapta bien a la realidad latinoamericana. Y tercer punto, antiimperialismo, es decir, la idea de que el partido revolucionario tiene que ser antes que nada una alianza de todas las categorías sociales que existen en un país que están dispuestas a unirse en contra de la falta de soberanía, en contra del enemigo común para recuperar la soberanía nacional, lo cual es extremadamente importante porque implica que para esta generación la lucha de clases no es necesariamente el punto más importante de su pensamiento. Esta gente está dispuesta a aceptar que todas estas nuevas categorías sociales que salen perdiendo con el mundo imperialista, obreros, campesinos, profesiones liberales, clase medieros, pequeña burguesía, estudiantes, toda esta gente tiene la posibilidad de aliarse por medio de un gran frente antiimperialista para poder crear un partido susceptible de restablecer la soberanía nacional. De ahí que con la fundación del APRA, este concepto de antiimperialismo, de alianza de clases y de un socialismo adaptado a las realidades del continente va a marcar la evolución del pensamiento de la Torre y va a terminar a la larga por enfrentarlo con este nuevo modelo internacional muy exitoso que va a empezar a filtrarse a América Latina y al resto del mundo, que es el comunismo soviético, que él habla de internacionalismo, que considera que el concepto de nación es burgués y reaccionario y por tanto se tiene que ignorar, y sobre todo que considera que la lucha de clases es el elemento básico del programa revolucionario y que solo los proletarios tienen la capacidad de llevar a cabo una revolución. Podemos inclusive considerar que la historia del pensamiento revolucionario latinoamericano a lo largo de todo el siglo XX está marcado por este conflicto original que está muy bien representado por el APRA de un lado y los partidos comunistas del otro, puesto que son los primeros que van a llevar a cabo este conflicto entre dos concepciones distintas de revolución, una que considera que hay un programa revolucionario internacional aplicable a todo el mundo, y aquellos que consideran que América Latina tiene particularidades propias que obligan a alterar el discurso revolucionario, aún el que viene desde Europa, como el socialismo, para adaptarlo a las realidades locales. Lo interesante es que mientras Aya de la Torre está peleándose con los comunistas por esta cuestión, los comunistas están peleando en otras partes del mundo con otros partidos revolucionarios que llegaron a la misma conclusión. ¿Cuánto tiempo me queda? Adelante, doctor. Doctor, Este, disculpe, tiene usted la tribuna libre, el tiempo que usted disponga. Quizás abrirlo a comentarios. Lo único que me quedaba por desarrollar un poco es esta cuestión del artículo que mencionaron. ¿Cómo se mezcla, Naya de la Torre esta militancia política con el estudio, podremos decir, intelectual de la imagen que debe tener América Latina? ¿Por qué Aya de la Torre le da tanta importancia a un concepto como Indoamérica? ¿Por qué siente la necesidad de modificar la palabra con la cual se refiere al continente? Aquí entramos de nuevo a esta cuestión. Por un lado, esta generación está combatiendo
el eurocentrismo, podríamos llamarlo así, pero al mismo tiempo están completamente inmersos en la forma de pensar venida de Europa, que es la que se enseña en la escuela. Y una de las cosas que se enseña, una de las visiones del mundo venidas de Europa, es la cuestión de civilización, que para buena parte de los europeos en esa época la civilización es una. Hay una sola forma de civilización y es la que se tiene que aplicar en el mundo entero, y existen inclusive comunidades que no tienen civilización. Lo que Aya de la Torre hace con Indoamérica es tratar de darle un sentido histórico a su visión política de América Latina. Considera que América Latina es un continente que sufre problemas similares, que ha tenido una historia similar y que por tanto puede surgir una solución política y económica similar a sus problemas. No por nada el APRA es una organización que él quiere continental, pero a través de eso está buscando también una especie de legitimidad para este pensamiento, demostrando que América Latina no es únicamente un continente, no es únicamente un amasijo de países unidos por algunos de ellos por el idioma, sino que representan una civilización. Son un grupo de personas caracterizados por un entorno, por una cultura, por una identidad similar. Y de ahí que sea muy importante para él encontrar una palabra que demuestre, que represente la unicidad de América Latina y el hecho de que es distinta a otras partes del mundo. La palabra América en sí no basta, porque eso une a América Latina con la América estadounidense protestante y es justamente el gran adversario imperialista al cual está combatiendo. La palabra América Latina no basta porque América Latina lo que hace es que subordina a América Latina al mundo europeo, al latino europeo. No es coincidencia que esa palabra haya surgido en Francia y su propósito era demostrar que existía una similitud entre la cultura latinoamericana y francesa. Inspirado por el indigenismo que se desarrolla en México con Vasconcelos, Aya de la Torre utiliza la palabra Indoamérica para definir el continente porque considera que esa palabra es la que define qué es lo que hace la unicidad del continente, que es la presencia de las comunidades indígenas. Considera que, como dice el historiador Arnold Toynbee, la civilización está definida por un espacio, un tiempo y una cierta población, y que son esos tres elementos los que definen que una civilización exista. Siendo así, el espacio, el tiempo y la población que hacen que América Latina sea un territorio único que pueda ser considerado como civilización, es el hecho de que sin importar qué influencia haya venido de Europa a este continente, siempre tuvo que lidiar con la presencia de las comunidades indígenas, que son las que le dan este aspecto único a América Latina y la separan del resto del mundo. Nos encontramos así con un militante político que por su militancia, por su deseo, por el hecho de que consideró que el continente tenía que enfrentarse a mismas problemáticas con mismas soluciones, terminó por considerar que era inclusive posible ver a Indoamérica como uno de los grandes bloques civilizatorios de la historia del mundo. Ya terminé. Gracias, doctor. Bien, el tema de rol y preguntas, por acaso ya saben las normas, levanten la mano dentro del Zoom para que pueda hacerle la palabra y abrir el micro. También pueden hacer las preguntas vía chat, no hay ningún problema, pero les solicitaría así, recordándoles que al igual que las anteriores sesiones, es un máximo de 2 minutos y concreto sobre el tema. Por favor. Pueden comenzar, compañeros, levantando la mano, no hay ningún problema. Me adelantaré un poco, doctor, disculpe que parte y reparte. Quería hacer una pregunta, doctor. El contexto de Indoamérica, tengo entendido que no era exclusivo de la torre en esa época. ¿Tiene usted conocimiento de eso o sabe que otros políticos o otros pensadores le daban el mismo contexto de Indoamérica, el que era similar al que tenía ahí en la torre?
Sí, en efecto, la palabra Indoamérica no es exclusiva de ella de la Torre. De hecho, como dije, adquiere esa noción en México, trabajando cerca de la Secretaría de Educación Pública con Vasconcelos, cuando en la década de los 20 ya se está institucionalizando la Revolución Mexicana y está empezando a influir en la transformación de la educación. Una de las cosas que van a entrar al discurso educativo mexicano es la cuestión del indigenismo. La idea de que por primera vez tratar de rescatar el hecho de que los indígenas forman parte de la comunidad nacional, que son el elemento más antiguo de la comunidad nacional, y que por tanto hay que rescatar no solo su presencia, sino también rescatar su cultura como parte de la cultura nacional, y hasta cierto punto también rescatarlos a ellos de la pobreza a la que han estado sometidos desde la colonia. Todo esto en efecto se integra, todo se mezcla, es parte del pensamiento revolucionario mexicano y que va a tener una gran influencia no solamente en Ida de la Torre, sino además aún más poderosamente en gente como Mariátegui, que va a ir aún más allá y que además de considerar que los indígenas son los que definen el continente, va a terminar por concluir, por mezclar este indigenismo con el marxismo y concluir que la clase social que es la que va a llevar a cabo la revolución en el continente y en especial en Perú son los campesinos indígenas, porque ambos elementos están mezclados. De acuerdo. Compañero Emiliano Palacios, tiene usted la palabra. Mi agradecimiento al doctor Orgaz por su exposición y me parece una pregunta muy Adelante, importante. compañero Emiliano. Nos plantea en qué mundo ha surgido, ¿no es cierto?, ahí en la torre y todos los hechos importantes, los cambios que estaban ocurriendo a principios del siglo XX, ¿no? Cambio muy significativo, las revoluciones que había en diferentes países, eh, y que eso nos muestra que digamos, el aprismo es una confluencia, ¿no es cierto?, de varios factores que influyen en el desarrollo, en el pensamiento de la torre y del aprismo. Y quisiera preguntarle, ya en la realidad interna de los países, ¿en qué medida también hay movimiento obrero que tiene cierta conciencia social de sus problemas, de cierta solidaridad, cierta organización, que es a través de la influencia del anarquismo? ¿Qué importancia le da al anarquismo como un movimiento, ¿no es cierto?, que confluye significativamente en la formación del aprismo? Eso quería preguntarle. Muchas gracias. El anarquismo es realmente un tema aparte, porque no que esté separado, sino porque es un tema inmenso y justamente porque sí, al menos hasta la década de los 20, 30, tiene una importancia enorme en el mundo obrero latinoamericano. De hecho, hasta al menos esas décadas, el gran movimiento obrero del continente es el anarquismo, no el marxismo. El marxismo entra relativamente tarde. Irónicamente, por este hecho de que el marxismo tiene una concepción mucho más cerrada de quién puede llevar a cabo la revolución. Se mantienen muy aferrados a la idea de que, primero, los obreros proletarios son los que van a llevar a cabo la revolución, y segundo, que mientras no existan, es necesario apoyar una revolución burguesa capitalista para que surjan esos proletarios. Los anarquistas consideran al contrario que una revolución bien puede ocurrir en un ambiente campesino. Y aquí es donde sobresale la influencia de este otro peruano que es González Prada. Creo que González Prada, además de haber sido uno de los grandes modelos que influyeron en Aya de la Torre, en Mariátegui y en otros más, es un buen ejemplo de cómo en América Latina, de hecho en el mundo entero, como podremos ver si viéramos otros países, las corrientes de pensamiento no llegan separadas, es decir, se mezclan constantemente, se apropian de ciertas cosas y de otras. González Prada, que va a ser tan influyente en el pensamiento de Aya de la Torre al grado que funda una universidad popular llamada la Universidad González Prada,
surge en el siglo XIX de estos ambientes liberales progresistas que consideran también que hay que luchar por la soberanía nacional. Y sin embargo, González Prada es al mismo tiempo considerado como el hombre que va a introducir el pensamiento anarquista en Perú. Es el hombre que va a considerar que es necesario un movimiento obrero y campesino autónomo que lleve a cabo su propio movimiento sin depender del gobierno. Es un hombre que va a escribir sobre la importancia que también se va a encontrar luego en el APRA de la alianza entre el trabajador y el estudiante. Esta idea que va a motivar el surgimiento de la Universidad Popular. Otro fenómeno muy desarrollado ante los anarquistas, los pedagogos anarquistas, tuvieron mucha influencia no solo en ambientes anarquistas. Cuando viene la Revolución Mexicana, uno de los pedagogos que va a influir, por ejemplo, en la educación racionalista que se va a dar en el sureste de México, es Francisco Ferrer, el anarquista catalán al cual fusilaron por el crimen de haber abierto escuelas mixtas y laicas. Este tipo de pensamiento no llega directamente como anarquismo, pero forma parte del caldo de cultivo. Son cosas que se encuentran en el ambiente, que se mezclan, de la cual se nutre esta gente, y entonces yo encontraría influencia del anarquismo en el APRA en esa cuestión, en la cuestión de la educación, de la importancia de la universidad popular, que es de donde surgen los grandes líderes apristas, y que es al mismo tiempo donde van a surgir o donde van a trabajar líderes obreros anarquistas. Y ya a nivel más propiamente peruano, la influencia de González Prada, que fue capaz no solamente de ser un pensador anarquista peruano, sino además de influir por su pensamiento a gente que no fue anarquista, ya sea de la Torre, ya sea Mariátegui. Bien, el compañero Gustavo Aliaga, tiene usted la palabra, por favor. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí, claro. Ya, Le ya. escuchamos claro. Buenas noches con todos los presentes. Felicitaciones al expositor. Me ha, me ha parecido una exposición bastante sustanciosa. Hay una información que sé que él lo ha publicado, que es un libro, y un libro que se ha publicado en el 23. Eh, me llamó mucho la atención la relación entre Ugarte y Aya de la Torre, ¿no? Claro, en el libro habla de tres personajes, Ugarte, Aya y Mariátegui, pero em, Ugarte y Aya de la Torre, Manuel Baldomero Ugarte, tiene mucha semejanza con Víctor Raúl, en el sentido de que son personas que vienen más o menos de un estrato social muy parecido, ¿no? Víctor Raúl estaba emparentado con la aristocracia trujillana, Baldomero también venía de una clase más o menos acomodada, ¿no? Ambos dedican toda su vida a sus ideales, a sus, a, a su lucha, ¿no? Baldomero Ugarte creo que gasta toda su fortuna o gasta en sus ideas, ¿no? Pero hay una diferencia, ¿no? Baldomero Ugarte no funda un partido, Aya sí lo hace. Entonces, me gustaría si pudiera desarrollar qué relación, qué influencias hay de Ugarte a Aya de la Torre. Yo sé que tuvieron correspondencia. Manuel Baldomero Ugarte es 20 años mayor que Aya de la Torre. Es el primero que habla de la patria grande, por ejemplo, en 1922 lo publica, que era lo que se llama el pueblo continente, o sea, que habla Antenor Orrego, ¿no? Pero en el 22 ya Baldomero Ugarte habla de la patria grande. Entonces, y sé que tuvieron una correspondencia, hace poco se publicó la correspondencia de Ugarte, a lo cual me gustaría tener acceso, ¿no? No sé si tiene conocimiento de esas publicaciones y me gustaría ver si puede desarrollar la influencia de Ugarte en Aya de la Torre. Muchas gracias. No sabía que se había publicado esta correspondencia, pero como dices, muy cierto, las teorizaciones de Aya de la Torre sobre Indoamérica son en buena medida la culminación de varias décadas de teorización por muchas personas. Y si bien Manuel Ugarte no le da tanta importancia a los indígenas, probablemente porque él proviene de Argentina, donde eso tiene otra importancia, está también teorizando este concepto de la patria grande, es decir, la idea de que América Latina también es una unidad. Y es una unidad no solamente porque tienen los mismos problemas que requieren las mismas soluciones, sino también porque es una unidad histórica y cultural.
aunque para él la importancia más grande es la cuestión española. En efecto, Manuel Ugarte tiene 20 años más que nace 20 años antes de Haya de la Torre, y se va a convertir en algo así como en un modelo intelectual para, bueno, para los ambientes de las universidades populares. Él es una de las personas que en 1898, cuando ocurre la intervención estadounidense en Cuba, se encuentra en Europa, de hecho, y está asistiendo ahí a ciertas transformaciones del ambiente socialista que va a describir en sus crónicas del Boulevard, donde habla de sus recuerdos franceses. Cuenta cómo justamente a finales del siglo XIX en Europa, en Francia, se están dando por primera vez este fenómeno de las universidades populares, que después de trabajar los obreros se van a la casa del pueblo o a estas universidades, y allí escuchan hablar no solamente a los militares, los grandes pensadores socialistas de la época, sino también a gente de la Academia Francesa, a gente del Instituto Pasteur, es decir, a estos intelectuales que están haciendo lo que González Prada quería que hicieran, como él ya había escrito desde Perú, que los intelectuales y los estudiantes salieran de sus universidades y se fueran a educar a los obreros, no solamente por el valor mismo de la educación, sino también para darles herramientas para entender la realidad del mundo y por tanto cómo aportar soluciones. Ugarte regresa a América Latina y se empieza a difuminar esta idea de la Universidad Popular. En efecto, Ugarte no tiene mucha influencia intelectual. Cuando viene la Revolución Mexicana se va a convertir en de los principales defensores de la Revolución Mexicana. Va a organizar giras por América Latina para tratar de motivar a militantes y estudiantes para que apoyen a México y se opongan lo más posible a las intervenciones estadounidenses en México durante la Revolución. Pero en efecto, la gran diferencia que van a tener, a pesar de que surjan de estos ambientes tan similares y van a compartir pensamiento, Ugarte es aquel que teoriza, por ejemplo, la idea de que la colonización en América Latina empieza por la economía y sigue por la cultura. Y es lo que vuelve a la colonización aquí mucho más sutil que la colonización militar en Asia o en África, pero igual de poderosa y tan difícil de liberarse de ella. Ugarte, en efecto, él no funda ningún partido, él es un pensador, es un escritor, y aunque va a tratar de adherir al Partido Socialista Argentino, lo van a echar 2 veces, y siempre por el mismo motivo, que me parece muy ilustrativo. Ugarte jamás se para. Ugarte, que empieza su carrera en 1898 en Francia, su carrera de pensador socialista, y la termina bajo Perón, jamás renuncia a esta idea que surge con esta generación, que el socialismo y el nacionalismo están unidos. La lucha por la soberanía nacional viene unida inevitablemente a la lucha social para mejorar las condiciones de vida, y consideran que uno no puede estar separado del otro porque, a diferencia de Europa, donde ya llevan décadas de soberanía nacional y los socialistas critican cada vez más esta noción de nacionalismo que viene atada al capitalismo, en América Latina, ¿qué dice Ugarte? ¿Qué dice González Prada? ¿Qué dice Haya de la Torre o hasta Mariátegui y el marxista? Dicen todos, la soberanía nacional es algo que nunca hemos tenido. Y como el capitalismo, esta idea de que el capitalismo viene de fuera, es el capitalismo internacional, el nacionalismo es un método más para combatir al capitalismo. Esta es una idea de Ugarte. Y es una idea a la que va a adherir tanto que las 2 veces que lo echan del Partido Socialista Argentino es porque se niega a abandonar esta unión. Cuando el Partido Socialista Argentino, cada vez más influido por el marxismo, considera que hay que renunciar tanto al nacionalismo como a la noción de la alianza de clases, y que hay que volverse hacia el internacionalismo proletario defendido por la Unión Soviética. A Haya de la Torre le va a ocurrir algo similar, pero como dice, Haya de la Torre es una idea de partido. Es decir, es un hombre que no puede limitarse, como hizo Ugarte, a defender constantemente su opinión a pesar de ser expulsado de las grandes organizaciones socialistas. Eso ayuda a explicar también por qué el discurso del APRA se va a ir modificando conforme pasan las décadas, sobre todo cuando llegamos a la década de los 40. Entre más influye el pensamiento de la Unión Soviética, más difícil se vuelve para los pensadores de esta generación
que ya teorizaban la revolución antes de que surgiera la Revolución Rusa, encontrar un espacio en el mundo político. ¿Cómo se puede encontrar un espacio con un discurso revolucionario a finales de los años 30, cuando la Unión Soviética ya domina ese discurso y cuando su discurso y el hecho de que tantos partidos comunistas adhieran a la Tercera Internacional hace que cada vez más se fundan las nociones de revolución, internacionalismo y lucha de clases, cuando para esta generación esos no son los términos de la revolución, son términos distintos. Y si agregamos además que en los 30 se desarrolla el fascismo, que pretende ser ultranacionalista y enemigo de la revolución socialista, tanto Ugarte como Aya de la Torre se van a empezar a quedar muy solos en formas distintas. Ugarte se queda solo porque por su pensamiento lo echan del partido. Aya de la Torre se queda solo porque tienen que encontrar un espacio en este ambiente en el cual él no simpatiza ni con el capitalismo liberal, ni con el fascismo, ni con el socialismo soviético, los tres grandes modelos de la época. Porque para él estos movimientos están dividiendo lo que para ellos no se puede dividir. La lucha por la democracia, por la nación independiente y por el socialismo vienen juntos. La idea de la política social y de la alianza de clases no son contradictorias. Y es así que estos dos personajes tan distintos el uno del otro van a terminar enfrentándose al mismo problema en los años 30, que va a ser el mismo problema de muchas corrientes revolucionarias cuando van a tener que lidiar con el peso de la Unión Soviética. Ugarte acaba marginado y Aya de la Torre tiene que modificar su discurso, se va alejando cada vez más de la palabra socialismo, él que había admirado a Lenin, que hablaba bien de Marx en sus primeros años, termina diciendo en los 30 que no somos ni fascistas, ni socialistas, ni demócratas en el sentido estadounidense de la palabra. Estamos tratando de buscar un modelo propio, que en realidad no es inventar un nuevo modelo, es defender el modelo que ya existía, que ya habían teorizado en 1920 y que de pronto tiene que enfrentarse a la competencia que es el modelo soviético, que termina por imperar y por devorar la definición misma de la revolución. Es un problema que le pasó a Aya de la Torre, le pasó también a Mariátegui hasta cierto punto con su concepción del marxismo, y le pasó a varios partidos revolucionarios del mundo. Es sintomático que el Kuomintang, que Aya de la Torre admiraba tanto, va a terminar por vivir una escisión entre el Kuomintang, el Partido Nacionalista, y los comunistas chinos, que no solamente se dividen, sino que se hacen la guerra. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta adicional, por favor? Pueden levantar la mano o pueden escribirla, no hay ningún problema en el chat. ¿Alguna pregunta adicional, por favor? Bien, no hay más preguntas. Primero quería agradecerle al Aurelio, doctor Andrés Orgaz. Sí, adelante, sí. ¿Quién disculpe, pero desea? como no, un saludo fraterno a todos, pero como no encontraba, Ah, la manito. sí, no encontraba la manita, entonces no, y iba a terminar solo quería hacer Adelante, adelante. Adelante, compañero Santiago, adelante. ya. Buenas noches, compañeros. Interesante, lo escribí incluso en el chat, el compañero Andrés Orgaz, su exposición, porque dice que lo iba a improvisar, así dijo sus primeras palabras. Bienvenida sea la improvisación porque ha sido muy interesante hecho este paso, hay que felicitarnos de estar aquí, porque nos da un universo variado de lo que significaba el momento histórico, donde no solo eran las ideas de ahí de la Torre, sino toda una generación de los 20 del siglo pasado, en nuestra Indoamérica, donde comienzan a desarrollarse sus propias ideas y marcando una pauta sin considerarse independiente de cuánto había otros tipos de influencias dentro del mundo de la izquierda en general. Eh,
Yo quería hacerle una pregunta al compañero Andrés, en el sentido de que esta información de los 20 y los 30, y como hemos estado escuchando estos días por otras versiones de tus compañeros de la Argentina y de Chile, ¿cuál sería su trascendencia en el mundo de hoy, en el siglo XXI? ¿Qué trascendencia y qué de importante podemos tener de las características que esa generación, y sobre todo para nosotros los apristas allá en la torre, marcó su pauta y la originalidad, porque nacía de otra originalidad, dos originalidades? El tema de la lucha minoritaria, sobre el tema de Córdoba y sobre todo la Revolución Mexicana. Por favor. Bien, me puso una difícil. Ahí sí voy a tener que improvisar porque no había considerado una pregunta de ese tipo. ¿Qué importancia tendría todo esto para nuestro siglo XXI? Si le puedo encontrar algo iluminador, creo yo, este tipo de investigaciones sobre estas realidades de esa época, sobre la complejidad de del debate en esa época, es que jamás ha habido una sola definición de lo que puede ser el cambio social en este continente, ni en este continente ni en otro. Por lo demás, sigo diciéndoles, estos debates que tiene esta gente los tienen otras personas en Medio Oriente o en China o en la India. Eso es lo fascinante, y en muchos casos están perfectamente al tanto los latinoamericanos que está ocurriendo ese debate. Creo que lo que tienen de relevantes también es que antes de que surja, esta gente ya está teorizando el concepto de tercer mundo antes de que surja la idea misma. Hemos dicho que en teoría el tercer mundo surge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se trata de definir al mundo en bloque occidental, bloque soviético y el resto. Yo creo que aquí demuestra claramente que la noción de tercer mundo, si todavía no se llama así, ya existe, porque esta gente se conoce, y aunque no se conozcan, están al tanto de lo que hacen uno de otro. Los pensadores del continente latinoamericano ni se diga, se visitan, se conocen, todos fueron a México a ver lo que está pasando allá. Todos tuvieron los mismos debates interminables acerca de si el marxismo debe entrar a América Latina y si sí, qué partes del marxismo. Pero esta gente sabe muy bien lo que está pasando en países como China, como la India, como Turquía, como Marruecos, Egipto. Todos estos países, cuando termina la Primera Guerra Mundial, empiezan un fenómeno que todavía no es el movimiento de descolonización, pero que ya es un movimiento de reacción y de propuestas distintas. Creo que el interesarse más por esta cuestión, por no solamente lo que dijeron los latinoamericanos, sino por lo que vieron, qué es lo que vieron y qué es lo que opinaron de otras partes del mundo, nos ayuda hoy en día a recordar, uno, que las problemáticas siempre son mucho más internacionales de lo que parecen, y segundo, que el modelo, el modelo de revolución nunca fue único tampoco. Es decir, hay una cierta tendencia a considerar que llega la revolución rusa y a partir de ese momento el comunismo soviético impera y está a la cabeza de todas las revoluciones, de todos los movimientos. Se ha terminado por asociar mucho la palabra revolución y la palabra comunismo como si vinieran de la mano. Lo que demuestran estas investigaciones es que en realidad eso jamás fue así. Existe en América Latina una tradición de revolución que es más vieja que la Revolución Rusa de 1917 y que está basada en interpretaciones de la realidad de este continente, pero también en interpretaciones de lo que está pasando a nivel general en lugares del mundo que se parecen a los del continente. Ya a principios del siglo XX, estos mismos pensadores dicen es que América Latina forma parte de un continuo de territorios que están viviendo un mismo tipo de opresión, y por tanto en ellos se pueden encontrarse no solamente modelos alternos, sino también solidaridades de otro tipo.
Perfecto. Había una pregunta, discúlpeme, una última, del compañero García Sánchez por el chat, pero no la he entendido muy bien. No sé si el compañero Sánchez puede abrir su micrófono y hacerla concretamente, porque me va a disculpar, no lo entiendo muy bien. Le ruego me disculpe usted. Compañero García Sánchez. A ver, le pregunto un minuto solamente para que el compañero Sánchez pueda elaborar su respuesta por escrito o utilizar su micro, no tengo problema. Vamos a ver. Un minuto de ruego, por favor. Compañero Sánchez, si gusta, le puede activar su micro y hacerla inmediatamente, no hay ningún problema. Y por mientras, el compañero Emiliano Palacios quería volver a preguntar, hacer una pregunta. Sí, aprovechando, en realidad, sí, Adelante, por favor. Sí. hay muchos, es una gran oportunidad para sacarle provecho a la labor intelectual de Andrés Orgaz, del doctor Andrés Orgaz, y me atrevo a preguntarle, en esta idea de que se percibían realidades de otros países, de otros continentes, que estaban en constante cambio y sobre todo había una tensión entre el modelo comunista, ¿no? Y un modelo propio latinoamericano o de la raíz o de los problemas de los países dependientes. Eh, Hay algunos que opinan que la torre el 24, el 25, 26, 27 tendría una cierta, digamos, cercanía al modelo comunista, ¿no? Y que incluso se habría afiliado temporalmente al Partido Comunista, quizás una estrategia política, ¿no? Pero yo quisiera de sus investigaciones si tiene algunas evidencias, ¿no? Que refuercen esto o digan lo contrario. Muchas gracias. Muchas gracias. Contesto y creo que voy a contestar también la pregunta que está aquí en el chat sobre Aya de la Torre define al aprismo como la superación del marxismo. No tengo información que me permita confirmar si sí o no Aya de la Torre adhirió a un partido comunista, pero lo que sí no hay duda alguna con sus textos de los años 20 es que en efecto Aya de la Torre en sus primeros textos se considera a sí mismo como un marxista, en el sentido de que considera que su forma de estudiar la realidad es la que exige el marxismo. Irónicamente, eso es lo que le va a llevar, por un lado, a proclamar su admiración por Lenin. Considera que Lenin y Sun Yat-sen, el fundador del comunismo en China, son los dos grandes revolucionarios de los años 20, pero es lo que le lleva también a decir que, justamente por ser marxista, no puede aceptar que el modelo ruso de revolución se implante como si nada en América Latina sin tomar en cuenta las realidades locales. Hay una cuestión teórica muy representativa. Aya de la Torre nos recuerda que Lenin dice que el imperialismo es la fase final del capitalismo. Y a los ojos de Lenin eso es lo que justifica una revolución en Rusia, puesto que Rusia ya es un país imperialista, colonizador, por tanto ya es un país capitalista y por tanto se puede hacer una revolución marxista. Lo que Aya de la Torre dice es que eso es cierto en Rusia. En América Latina, él considera que el imperialismo es la fase primera del capitalismo. Es a través del imperialismo que entró el capitalismo a América Latina, y a sus ojos eso es muy importante porque eso significa que todavía en América Latina el capitalismo no es una cuestión nacional sino extranjera, y por tanto el nacionalismo todavía es un elemento revolucionario, cosa que a los ojos de los marxistas europeos ya no es. ¿Y cómo lo justifica Aya de la Torre diciendo un marxista verdadero no puede agarrar una verdad de un país extranjero y aplicarla en otras circunstancias esperando que adhiera perfectamente?
un marxista tiene que estudiar la realidad material del mundo en el cual se encuentra. Y es así que él termina diciendo, en efecto, el APRA es en cierta forma la aplicación práctica del marxismo a América Latina, pero que lo lleva a concluir que en América Latina hay que llevar a cabo una revolución de un tipo distinto, con un partido revolucionario de un tipo distinto al ruso, porque al final estamos aplicando el marxismo en ambientes distintos, que es algo que por lo demás los mismos marxistas europeos habían empezado a decir. Por ejemplo, esta famosa idea que tienen tanto Aya de la Torre como Manuel Ugarte, y que va a ser una de las grandes ideas de las revolucionarias latinoamericanas, que el primer paso hacia el socialismo tiene que ser el capitalismo de Estado. La idea de que el futuro Estado revolucionario tiene que dejar que exista el capitalismo para modernizar al país, industrializarlo, pero mantenerlo bajo control por medio de la acción del Estado. Esta es una idea que ya circulaba entre los marxistas europeos, pero cuando ellos decían este es el modelo futuro de ciertos países, no están pensando en América Latina, están pensando en Turquía, porque es el país no superpotencia independiente más cercano a su experiencia. Y entonces se da la circunstancia de que en los años 20 y 30 este modelo de capitalismo de Estado se da tanto en México como en Turquía, donde suben al poder dos gobiernos revolucionarios influidos por este pensamiento, y ambos se dicen socialistas, pero de un socialismo particular. De ahí que en efecto, estoy de acuerdo, es decir, según la lógica de Aya de la Torre en los 20 se decía marxista, por esta idea de que estudio el mundo material como Marx nos lo exige y extraigo conclusiones. Creo que la conclusión que extrae es que nuestra revolución no puede ser la de Rusia. Perfecto. Una cosa para acotar, doctor, me da disculpar, en el 78, en una entrevista en una revista chilena Hoy, eh, también le hacen la pregunta directamente, ¿no? ¿Usted se define como marxista? Y él dice, claro que sí, pero de un marxismo puro. O sea, en la orientación que usted va, ¿no? Que usted está indicando. ¿No? Eso fue el año 78, un año antes de que muriera, cuando ya era presidente de la Asamblea Constituyente. Bien, no habiendo otra pregunta, ni escrita, ni alzada la mano, a menos que alguien quiera hacerla. Perfecto. Entonces, damos por culminada la conferencia del día de hoy. Le agradecemos muchísimo al doctor Andrés Orgaz su participación y realmente que habernos dado la diferencia de su presencia. Ha sido una conferencia bastante sustanciosa, ¿no? Realmente, no lo digo porque esté presente, sino que ha sido muy interesante como lo he enfocado. Vamos a ver este fin de semana nuevamente para replantear algunos temas que a veces uno tiene pendientes. Quería aprovechar antes de terminar, y esto es dirigido a los compañeros públicos generales acá dentro del Perú, que el día domingo 26, una de las efemérides de la plaza o el Partido Peruano es la conmemoración de dos actividades. Primero, la del 23 de mayo, que es la jornada de la libertad de conciencia. El año pasado, el Comando Nacional de la Acción también conmemoró con varios eventos el centenario, este año 101 años. Hicimos una romería a las tumbas de los mártires para la libertad de conciencia en Perú. Salomón Ponce que mandó a la Villalón. Igualmente repetiremos esa romería este día domingo 26 a las 10 de la mañana en la puerta 3 del cementerio Presbítero Los Maestros, donde queda la cripta de los héroes, y añadiendo que también iremos a visitar el homenaje a la tumba de los 8 marineros fusilados por la dictadura de Sánchez en el año 1932 en el Perú, ¿no? Y han invitado a los que deseen acompañar. Voy a repetir, muchísimas gracias al doctor Gas. La próxima conferencia, como saben, está a cargo del doctor Antonio Zapata, ¿no? Y tratará sobre la polémica entre Haya y los partidos comunistas en los años 20, donde limitamos nuestra línea política e ideológica, ¿no? También al mismo horario se pasará la invitación adecuada. Doctor Gas, muchísimas gracias por su participación y la diferencia de haber acudido a nuestro evento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, muy buenas noches con todos, compañeros. Gracias, doctor. Muchísimas Buenas gracias. noches con todos. Muchas gracias. Gracias. Saludo fraterno.
Buenas noches con todo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas Gustavo, noches. Gustavo, a ver si nos pasas las cartas, ¿dónde has encontrado eso para pasárselo al doctor Orgaz? Gustavo. Estaba revisando en YouTube, hay